Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a seguir hablando de Alejandro Toledo porque podría ser extraditado este fin de semana. Así lo han analizado algunas autoridades. Toledo debe entregarse mañana para ser extraditado. Por orden del juez Hickson, expresidente tiene que ponerse bajo custodia del servicio Marshall. ¿Qué significa esto? Bueno, la abogada de Alejandro Toledo ha indicado que no interpondrán más recursos porque ya interpusieron bastantes y han dilatado este proceso como un periodo de 6 años aproximadamente. El exmandatario se entregará en Corte de San José. El expresidente Alejandro Toledo ha dicho una serie de argumentos a través de su defensa. Pagó a abogados a pesar de que dijo que no tenía recursos. Y ojo, él ha dicho que tiene cáncer, pero ese tema aún no ha sido corroborado. ¿Qué significa que Alejandro Toledo ya de una vez el día de mañana pueda ser detenido y así facilitar de una vez esta extradición? Vamos a conversar con el ex procurador anticorrupción, Antonio Maldonado, con quien ya estamos conectados vía telefónica. ¿Cómo está? Buenas tardes, Mayra, gusto de saludarla. ¿Usted cree que ya por fin se da la extradición inminente de Alejandro Toledo? Sí, creo que ya estamos en un momento inminente, como usted bien lo señala. Ya se han tomado las decisiones más importantes, tanto en lo jurisdiccional, o sea, en lo judicial, como en lo político. De tal manera que no existe en el marco del tratado de extradición vigente entre Perú y los Estados Unidos, vigente desde el año 2003, precisamente cuando el expresidente Toledo era presidente del Perú, y las normas aplicables en la materia, normas de carácter procesal penal federal, tratados incluso complementarios como las convenciones de la ONU de lucha contra la corrupción y otros instrumentos internacionales de similar naturaleza. Ya no existe bajo ningún instrumento legal algún recurso que formalmente el expresidente a través de sus abogados pueda sustentar. De hecho, lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas ha sido un abuso absoluto del sistema de justicia americana. Ha sido un conjunto de acciones oportunistas dirigidas a encontrar un foro judicial que acoja sus pedidos. Y para ello, incluso siguiendo la práctica peruana más clásica, cuando un habeas corpus es rechazado en Lima y es presentado el mismo habeas corpus en Cajamarca, en Loreto, ha hecho exactamente el presidente Toledo lo mismo al presentarlo ante una corte del Distrito Judicial de Columbia. Nada tiene que hacer esa corte del Distrito Judicial de Columbia, que es Washington, D.C., porque este asunto del proceso especial de extradición del expresidente Toledo fue tramitado, por así decirlo, o sea, procesado en una corte de California, que presidió nada menos que el juez Hickson. Entonces, en todo momento lo que se ha visto en las últimas semanas es una serie de maniobras abusivas del sistema de justicia norteamericano, oportunistas, desesperadas, para evitar un recurso que no se va a poder evitar. Ya reitero, lo he dicho varias veces, la extradición está tomada, está zanjada, no hay nada más que discutir, ni en lo jurisdiccional ni en lo político. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Ni bien Alejandro Toledo pise suelo peruano. Él va a cumplir una prisión preventiva ¿por el qué caso? Por el caso Interoceánica, el caso Ecoteva. Recordemos que también en este caso de Ecoteva está implicada Elian Karp, que todavía está por verse su caso, y también en la suegra del expresidente Alejandro Toledo. Sí, va a ser puesto a disposición de un órgano del sistema de justicia peruana, probablemente el que dispuso su prisión preventiva. Me parece que es en el caso Odebrecht, por el cual ha sido extraditado, pero también entiendo que hay otra orden o solicitud, por lo menos, que se está discutiendo de prisión preventiva en el caso de Ecoteva. En todo caso, esos dos procesos que están tramitándose de forma independiente se refieren a los mismos hechos. O sea, no hay forma de entender Odebrecht sin Ecoteva, no hay forma de entender Ecoteva sin Odebrecht. Por tanto, más allá de cómo se está tramitando esto en la justicia peruana, hay órdenes legítimas de coerción personal que deben ser ejecutadas,
hay una disposición legítima de la justicia peruana que no está fundada en persecución política, de que el expresidente Toledo sea presentado a una corte peruana, la que decidirá las cuestiones de fondo, o sea, si el señor expresidente es inocente o es culpable. Lo que ha hecho la justicia norteamericana es simplemente limitarse a determinar si los requisitos del tratado de extradición han sido cumplidos y, sobre todo, si se ha logrado demostrar que existe causa probable, es decir, un estándar probatorio que no es el más elevado, el que se usa cuando una persona va a ser sometida a un juicio, pero que tampoco es un estándar ineficaz, es un estándar intermedio en virtud del cual una persona, en este caso la Corte de Justicia norteamericana, pudo tener elementos razonables y prudentes para llegar a la convicción de que el expresidente Toledo sí estaba involucrado en los delitos que se le imputan y por tanto debía ser entregado a la justicia peruana para que ésta se encargue de su juzgamiento y determine si es inocente o es culpable. Bueno, parece que las pruebas están bastante documentadas por parte de la Fiscalía, porque hay varios testigos y hay quienes han colaborado también en el caso de Alejandro Toledo. Estos 35 millones de coimas de parte de la empresa Odebrecht, también se tiene el testimonio de los funcionarios de Odebrecht. Entonces, a estas alturas, cuando ya ha pasado 6 años de por medio, ¿cuánto tiempo prevé usted, con toda ya la documentación que tiene la Fiscalía, que podría iniciarse el juicio oral? Mire, entiendo que ya hay uno de los casos que está en control de acusación, o sea, significa la fase previa al juicio oral, y el otro caso va por más o menos por la misma ruta. Los casos, como sabemos, en el Perú suelen tomar su tiempo, suelen demorar, es difícil por ello hacer un pronóstico específico, pero lo más importante, más allá del tiempo que ello demore, es que el Ministerio Público llegue a, en efecto, ejerciendo la titularidad de la acción penal pública y de la carga de la prueba, logre probar que el expresidente Toledo, en efecto, es responsable y debe ser castigado por los delitos por los cuales está siendo procesado, y logre, en nombre del Estado y la sociedad peruana, una condena ejemplar para que estos graves delitos no se repitan con otros expresidentes que también están siendo investigados y procesados por los mismos por estos delitos de corrupción de esta gravedad. Alejandro Toledo tiene más de 70 años. ¿Cuánta sería la pena, tanto por el caso Ecoteva, que está ligado al caso Odebrecht? Mire, los delitos son delitos graves, delitos de lavado de activos, colusión, por tanto, organización criminal, por tanto, las penas van a ser altas. Eso se determinará en el momento en que el Ministerio Público logre probar los méritos de su acusación y el tribunal emite una sentencia condenatoria. Pero estamos hablando de la posibilidad de una pena bastante elevada que va a superar con toda seguridad los 15 años de pena privativa de la libertad. Y en el caso de la esposa de Alejandro Toledo, la señora Elian Carr, que todavía está por ver el caso Ecoteva, contra ella también el Ministerio Público debería agilizar estas acciones. Por supuesto, no solo contra ella. En esos casos de corrupción política, de gran corrupción, intervino una red, una organización criminal. Hay varios cómplices del expresidente Toledo de nacionalidad israelita que están siendo procesados. Está la suegra del expresidente, está la señora Carr, como usted bien dice, y por tanto hay una serie de personas que deben responder ante la justicia y respecto de las cuales la justicia deberá ejercer los rigores necesarios para que sean sometidas más temprano que tarde ante los tribunales peruanos y respondan por los delitos que se les imputa. Finalmente, ¿la señora Elian Carr demoraría su extradición? Porque todavía eso no se ha visto en la Corte de California. Sí, lo que puedo decirle es que en el marco de la extradición actual hay el suficiente andamiaje, la suficiente normatividad jurídica que permite ampliar la extradición a otros posibles implicados, de tal manera que ya dependería de la eficacia con la que actúe el propio Estado peruano a través del Ministerio Público, que es la autoridad central en materia de extradiciones en este caso, y cómo ejercería la defensa del Estado peruano la Fiscalía Federal Norteamericana. Esperemos que hayan
se hayan obtenido lecciones de lo que ha ocurrido con el expresidente Toledo y que estas lecciones sean utilizadas para que los siguientes procesos de extradición vinculados a estos graves casos de corrupción demoren menos y logren un resultado eficaz mucho más rápido que el que hemos visto en el caso del expresidente Toledo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Maldonado, por estar con nosotros, aclarándonos estos puntos importantes para poder entender el proceso contra el expresidente Alejandro Toledo, que podría ya estar este fin de semana en Perú. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Mayra. Buenas noches. Bien, era entonces el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado que estaba con nosotros sobre este tema tan importante. Mañana, viernes, ya se ha ordenado de parte del juez Hitson la detención de Alejandro Toledo y pues se habla también de que la extradición se haría efectiva este fin de semana. Esperemos que así sea para que el Ministerio Público comience con las diligencias lo más pronto posible y poder llegar a tener un juicio oral en este caso, tanto en la interoceánica como en el caso de Coteva, que también está ligado. Nosotros vamos a regresar con más información.